Los habitantes del Valle del Silencio aún hablan en susurros sobre el día en que la justicia llegó montada en 4 patas. Lo que presenciaron desafió toda lógica, y sin embargo, cada testigo jura que sucedió exactamente como lo cuentan. Esta es la historia de Canela, una burra color caramelo cuyos ojos guardaban secretos que nadie quiso ver, hasta que fue demasiado tarde para ignorarlos. En las tierras altas, donde el viento corta como vidrio y las montañas tocan las nubes, una anciana perdió todo en un solo día terrible, y una criatura olvidada demostró que el amor no conoce especies ni límites. Lo que estás por leer cambiará tu manera de mirar a los animales que cargan nuestras penas en silencio. Porque Canela no solo salvó una vida aquella tarde de septiembre, salvó también su propia alma. Canela había conocido días mejores. Había un tiempo, ya tan lejano que parecía un sueño borroso, cuando las manos que la tocaban eran suaves como algodón y la voz que pronunciaba su nombre estaba llena de cariño. Don Esteban, su primer dueño, había sido un campesino humilde que trataba a sus animales como familia. Cada mañana le cepillaba el pelaje con paciencia infinita, le hablaba de sus preocupaciones mientras trabajaban juntos en los campos de papa, y jamás la sobrecargaba más allá de sus fuerzas. Pero don Esteban se había ido para siempre, llevándose consigo la bondad de este mundo. Y Canela había quedado en manos de su sobrino Gabino, un hombre cuyo corazón parecía hecho de piedra volcánica. Gabino había heredado la pequeña parcela y los animales con la misma indiferencia con que uno recibe trastos viejos. Para él, Canela no era más que una herramienta de 4 patas, un medio para transportar cargas imposibles por senderos traicioneros sin gastar dinero en vehículos. Desde el primer día, los golpes llovieron como granizo. El látigo silbaba en el aire antes de morder la piel de la burra, dejando marcas que nunca sanaban del todo antes de que aparecieran otras nuevas. Gabino la cargaba con bultos de leña tan pesados que Canela temblaba bajo el peso, sus rodillas amenazando con doblarse en cada paso rocoso del camino. La comida llegaba escasa y podrida. Gabino le arrojaba maíz mohoso y paja amarillenta que hasta las cabras rechazaban, gruñendo insultos cada vez que la burra se acercaba con la esperanza de un trato mejor. El agua era un lujo racionado, a veces negado por días completos cuando Gabino decidía que no tenía tiempo para mimar a la bestia inútil. Durante las noches heladas del páramo, cuando la temperatura caía bajo cero y la escarcha cubría todo como un sudario blanco, Canela permanecía atada a un poste sin techo ni manta, tiritando hasta que el amanecer traía un poco de calor junto con un nuevo día de tormentos. Los ojos de Canela, que alguna vez brillaron con inteligencia y curiosidad, se habían vuelto opacos y distantes. Caminaba con la cabeza gacha, las orejas caídas, cada músculo de su cuerpo comunicando una derrota profunda. Los otros animales del corral, 2 gallinas esqueléticas y un perro sarnoso, la miraban con algo parecido a la compasión, pero nadie podía ayudarla. La vida bajo Gabino era simplemente sobrevivir un día más, y luego otro, sin esperanza de que algo cambiara jamás. No muy lejos de la casucha de Gabino, al otro lado del barranco donde un arroyo cantaba canciones olvidadas, vivía Remedios Santander en una choza de adobe que amenazaba con desmoronarse. Remedios había cumplido 73 años el mes anterior, pero nadie había venido a celebrar con ella. No quedaba nadie. El terremoto había llegado 2 años atrás como un monstruo invisible que sacudió la tierra durante minutos eternos. Cuando finalmente cesó, la casa donde Remedios había criado a sus 4 hijos era escombros, y bajo esos escombros yacían su esposo Roberto y su hija menor, Lucía, quien había venido de visita con sus 2 nietos pequeños. En un parpadeo cruel del destino, Remedios había perdido a la mitad de su mundo. Los otros 3 hijos vivían en ciudades lejanas, tan ocupados con sus propias vidas que las llamadas se habían vuelto esporádicas y las visitas inexistentes. Remedios había reconstruido lo que pudo con sus propias manos temblorosas y la ayuda ocasional de vecinos que también luchaban con sus propias tragedias. Pero la casa nueva era fría y vacía, un cascarón que guardaba ecos de risas que nunca volverían.
La soledad de Remedios era un peso físico que cargaba sobre los hombros encorvados. Hablaba con las paredes, cocinaba porciones para fantasmas y lloraba sin lágrimas porque ya se le habían secado todas. Su único compañero era Chucho, un perro callejero color café con una pata coja que había aparecido un día y decidido quedarse. Chucho era tan viejo como ella en años de perro, y juntos formaban un cuadro de abandono mutuo que los vecinos miraban con lástima desde lejos. Las mañanas encontraban a Remedios caminando hasta el arroyo con un cántaro de barro, moviéndose despacio porque sus rodillas protestaban cada paso. Chucho cojeaba a su lado, vigilante a pesar de su edad. Era durante uno de estos viajes rutinarios, un miércoles de septiembre, cuando el cielo amenazaba lluvia, que sus caminos se cruzaron por primera vez. Remedios escuchó los gritos antes de verlos. La voz de Gabino resonaba por el valle, grosera y violenta, maldiciendo a esa burra del demonio que se había negado a cruzar un puente desvencijado con una carga que habría hecho tambalear a un caballo. Remedios se asomó entre los arbustos y vio la escena que le heló la sangre. Gabino golpeaba a Canela con un palo grueso, cada impacto produciendo un sonido sordo y horrible. La burra había caído de rodillas, demasiado débil para levantarse, y aún así los golpes continuaban. Algo dentro de Remedios, algo que había estado dormido desde el terremoto, despertó con furia. Avanzó cojeando lo más rápido que pudo y gritó con una voz que no reconocía como propia: «¡Basta! ¡La vas a matar, desgraciado!». Gabino se volvió, sorprendido de que alguien se atreviera a interrumpirlo. Su rostro se torció en una mueca de desprecio. «Métase en sus asuntos, vieja. Este animal es mío, y hago con él lo que me da la gana». «Es una criatura de Dios», respondió Remedios, plantándose firmemente a pesar de que sus piernas temblaban. «Y si Dios ve lo que le haces, tendrás que responder por ello». Gabino escupió en el suelo cerca de los pies de Remedios y se alejó murmurando amenazas, dejando a Canela tendida en el camino. Cuando el hombre desapareció de vista, Remedios se arrodilló junto a la burra, sus viejas manos acariciando suavemente la cabeza herida. Los ojos de Canela la miraron, y en ellos Remedios vio un reflejo de su propio sufrimiento, una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. «Ya, ya, pequeña», susurró Remedios. «Ojalá pudiera llevarte conmigo». Pero no podía. No tenía recursos para alimentar otro animal, y aunque lo tuviera, Canela no le pertenecía. Con el corazón roto, Remedios ayudó a la burra a levantarse, le dio agua de su propio cántaro y se alejó, mirando atrás cada pocos pasos. Los días siguientes, Remedios no podía dejar de pensar en Canela. Preguntó en el pueblo si alguien conocía a Gabino, si había alguna autoridad a quien reportar el abuso. Pero en el Valle del Silencio, la gente tenía problemas propios, y la idea de meterse en asuntos ajenos por un animal parecía un lujo que nadie podía permitirse. «Son cosas del campo», le dijeron. «Los animales de trabajo sufren, así es la vida». Pero Remedios no podía aceptarlo. Comenzó a pasar por el sendero donde había visto a Canela, esperando encontrarla, llevando zanahorias robadas de su propia escasa despensa y palabras de consuelo que sabía que la burra no entendería, pero que necesitaba decir de todos modos. A veces Canela estaba ahí y sus ojos se iluminaban levemente al ver a la anciana. Otras veces el camino estaba vacío y Remedios regresaba a casa con el corazón más pesado. Fue Chucho quien estableció la verdadera conexión. El perro viejo, con esa sabiduría inexplicable que tienen los animales que han sufrido, comenzó a buscar a Canela por su cuenta. Lo seguía hasta donde Gabino la tenía amarrada y se sentaba cerca, haciendo guardia silenciosa. Gabino lo ahuyentaba con piedras, pero Chucho siempre volvía. Era como si hubiera decidido que la burra necesitaba un amigo, y él estaba dispuesto a ser ese amigo sin importar el costo. El verano dio paso al otoño, y con él llegaron las lluvias que convertían los caminos en ríos de lodo. Remedios sentía que sus fuerzas disminuían. Había desarrollado una tos persistente que le robaba el aliento, y las noches eran cada vez más difíciles de soportar. Los recuerdos del terremoto la visitaban en pesadillas,
donde escuchaba las voces de Roberto y Lucía llamándola desde debajo de los escombros, pero nunca podía alcanzarlos. Una tarde particularmente gris, cuando la lluvia caía en cortinas densas que hacían invisible todo más allá de unos metros, Remedios se aventuró al arroyo a pesar del mal tiempo. Necesitaba agua y no podía esperar a que escampara. Chucho se negó a ir con ella, gimiendo y jalando su falda como rogándole que se quedara, pero Remedios lo ignoró. Ya en el camino, con el cántaro lleno y pesado, sus pies resbalaron en el lodo. Cayó con un grito ahogado, sintiendo algo crujir en su cadera. El dolor fue instantáneo y cegador. El cántaro se hizo añicos y Remedios quedó tendida en el sendero fangoso, incapaz de moverse, mientras la lluvia la empapaba hasta los huesos. Intentó gritar pidiendo ayuda, pero su voz se perdió en el rugido de la tormenta. El frío comenzó a calarle profundo, y con él llegó un terror primitivo. Nadie vendría. Nadie sabía que estaba allí. Moriría en ese camino solitario, exactamente como había temido desde que quedó sola en el mundo. No supo cuánto tiempo pasó. Minutos u horas, el tiempo perdió significado en medio del dolor y el frío. Su conciencia comenzaba a oscurecerse cuando escuchó algo. Pasos, pesados y determinados. A través de la cortina de lluvia, apareció una forma oscura que al principio no pudo identificar. Luego vio los ojos, esos ojos que había aprendido a reconocer, brillando con una determinación que no había visto antes. Canela había roto su atadura. Nadie supo nunca cómo lo hizo. Si la cuerda finalmente cedió después de tantos tirones desesperados, o si la burra encontró una fuerza sobrenatural nacida de la urgencia. Lo que importaba era que estaba libre, y en lugar de huir hacia la libertad que tanto había ansiado, había seguido el olor y los instintos que la llevaron directamente a Remedios. La burra se arrodilló junto a la anciana caída, su hocico empujando suavemente el hombro de Remedios. La mujer, temblando incontrolablemente, comprendió lo que Canela ofrecía. Con dolor atroz, se aferró al pelaje mojado y se izó lentamente hasta quedar medio montada sobre el lomo de la burra. Canela esperó con paciencia infinita, soportando el peso desequilibrado sin quejarse, y luego se puso de pie con cuidado de no derribar a su carga preciosa. El viaje de regreso fue lento y agonizante. Cada paso que daba Canela era medido y deliberado, evitando las zonas más fangosas, deteniéndose cuando sentía que Remedios comenzaba a resbalar. La burra, que había sido golpeada y hambrienta durante tanto tiempo, encontró reservas de fuerza que no sabía que poseía. No se dirigió a la casa de Gavino, donde habría encontrado refugio para ella misma. En cambio, siguió el olor familiar hasta la choza de Remedios. Chucho los recibió ladrando frenéticamente, despertando a los vecinos más cercanos a pesar de la tormenta. Don Pascual y su esposa Rosa corrieron bajo la lluvia y encontraron la escena imposible. Una burra esquelética de pie frente a la casa de Remedios, con la anciana semiconsciente aferrada a su lomo, empapadas ambas pero vivas. Llevaron a Remedios adentro y llamaron al médico del pueblo vecino. Mientras tanto, Rosa intentó llevar a Canela de vuelta a donde pertenecía, pero la burra se plantó firmemente frente a la puerta de Remedios y se negó a moverse. Cuando Gavino apareció horas después, borracho y furioso, exigiendo que le devolvieran su propiedad robada, se encontró con algo que no esperaba. Una multitud de vecinos que habían escuchado la historia. Don Pascual, un hombre normalmente callado que evitaba conflictos, se plantó frente a Gavino con los brazos cruzados. Esa burra salvó la vida de Remedios mientras tú probablemente estabas ahogando tus penas en aguardiente. No te la llevarás. ¡Es mía!, gruñó Gavino. La compré legalmente cuando murió mi tío. La heredaste, corrigió Rosa, su voz fría. Y la has maltratado desde entonces. Todos lo hemos visto. Todos hemos mirado para otro lado. Pero se acabó. La discusión se volvió acalorada. Gavino amenazó con llamar a la policía, con demandar. Pero cuando llegó el sargento Miranda desde el pueblo, el mismo que había ayudado a buscar sobrevivientes después del terremoto, escuchó la historia completa. Inspeccionó a Canela bajo la luz de una lámpara y vio las cicatrices.
las costillas visibles, las heridas infectadas. «Maltrato animal», dijo Miranda con voz grave. «Es un delito según el Código Penal, artículo 339A. Puedo arrestarte ahora mismo, Gavino». El rostro de Gavino palideció. «Yo era un animal de trabajo. No sabía que...» «¡Mentira!», interrumpió el sargento. «Don Esteban era mi compadre. Sé exactamente cómo trataba a sus animales y esto», señaló a Canela, «esto es crueldad pura». Se llegó a un acuerdo allí mismo, bajo la lluvia que finalmente comenzaba a amainar. Gavino renunciaría a sus derechos sobre Canela o enfrentaría cargos criminales. El hombre, cobarde cuando se le confrontaba de verdad, eligió su libertad sobre su orgullo. Firmó unos papeles improvisados que don Pascual redactó y se alejó maldiciendo, prometiendo venganza que nunca llegaría. Remedios pasó 3 semanas recuperándose. Su cadera estaba fisurada pero no rota. Un milagro, considerando su edad y la violencia de la caída. Durante esas semanas, Canela permaneció en un refugio improvisado que los vecinos construyeron junto a la casa de Remedios. Rosa y otras mujeres del valle se turnaban para alimentar a la burra, dándole avena limpia, heno fresco y toda el agua que podía beber. Lentamente, muy lentamente, Canela comenzó a cambiar. El brillo regresó a sus ojos primero, ese destello de inteligencia que Gavino había intentado aplastar. Luego su pelaje comenzó a brillar nuevamente a medida que recuperaba peso, el color caramelo volviéndose rico y profundo. Sus heridas sanaron, dejando cicatrices que siempre permanecerían, pero que ya no sangraban ni supuraban. Y lo más notable fue su comportamiento. Canela esperaba cada mañana frente a la ventana de Remedios, rebuznando suavemente hasta que la anciana aparecía, sonriendo a pesar del dolor. Cuando Remedios finalmente pudo caminar de nuevo, apoyándose en un bastón que don Pascual había tallado especialmente para ella, su primer acto fue salir a abrazar a Canela. La burra bajó la cabeza, permitiendo que la mujer presionara su frente contra la suya, y en ese momento se selló un pacto que ningún documento legal podría haber hecho más fuerte. Los vecinos, movidos por la historia, se organizaron. Reconstruyeron el pequeño establo detrás de la casa de Remedios, donaron sacos de comida para animales y establecieron un sistema rotativo donde diferentes familias aportaban lo que podían para asegurar que Canela nunca más pasara hambre. Algunos lo hacían por caridad, otros porque la historia de la burra heroica se había extendido por todo el valle y más allá, convirtiéndose en una leyenda que la gente contaba con orgullo. Pero Canela no era la única que había sido rescatada. Remedios, que había estado simplemente existiendo desde el terremoto, moviendo un pie delante del otro sin propósito real, descubrió que tenía una razón para levantarse cada mañana. Tenía a alguien que dependía de ella, alguien que la recibía con alegría genuina, alguien cuya compañía llenaba el silencio opresivo de su casa. Comenzó a hablarle a Canela de todo, de Roberto, y cómo le gustaba silbar mientras trabajaba en el jardín, de Lucía y su risa contagiosa, de los nietos que nunca conocería crecer. Canela escuchaba con las orejas erguidas, sus grandes ojos marrones fijos en Remedios, y aunque no podía responder con palabras, su presencia comunicaba comprensión. El dolor no desaparecía, nunca desaparecería del todo, pero ahora tenía compañía en su duelo, y eso hacía toda la diferencia. Chucho y Canela se volvieron inseparables. El perro viejo dormía acurrucado contra el costado cálido de la burra durante las noches frías, y Canela le permitía robar bocados de su comida cuando pensaba que Remedios no estaba mirando. Los tres formaron una familia poco convencional, unidos no por sangre, sino por el sufrimiento compartido y la redención mutua. Los meses pasaron, transformando el otoño en invierno y luego en primavera. El valle floreció con colores vibrantes, y con él floreció algo en Remedios que había estado marchito. Comenzó a recibir visitas de otros ancianos solitarios del pueblo, atraídos por la historia de la mujer y su burra. Se sentaban en el patio, tomaban té de hierbas y compartían sus propias penas, encontrando consuelo en la compañía y en la presencia tranquila de Canela.
que se había convertido en una especie de sanadora silenciosa. Un domingo de abril, llegó el hijo mayor de Remedios, Carlos, conduciendo desde la capital después de meses sin venir. Había escuchado la historia a tercera mano y al principio no la creyó. Pero cuando vio a su madre, realmente la vio, no solo la versión fantasmal en la que se había convertido después del terremoto. Se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. «Mami», dijo, abrazándola con cuidado, consciente de su fragilidad, «te ves diferente, mejor». Remedios sonrió, una sonrisa genuina que arrugó toda su cara. «Tengo una razón para vivir otra vez, hijo. Ven, conoce a quien me salvó». Carlos siguió a su madre al establo y se encontró cara a cara con Canela. La burra lo estudió con cautela. Había aprendido a ser desconfiada de los extraños, pero cuando Remedios puso su mano en el hombro de su hijo, Canela se relajó y permitió que la acariciara. «Esta burra te rescató», dijo Carlos con voz maravillada, tratando de procesar la enormidad de lo que había hecho. «Nos rescatamos mutuamente», corrigió Remedios. «Yo estaba muriéndome, no de mi cadera sino de mi corazón. Canela me recordó que todavía hay bondad en el mundo, que todavía hay razones para seguir adelante. Me dio propósito». Carlos pasó el resto del día escuchando la historia completa y antes de partir prometió visitarla más a menudo. «Y traeré a los niños», añadió. «Deben conocer a su abuela y a la burra más valiente del mundo». La historia de Canela y Remedios se contó en periódicos regionales, llegando incluso a una estación de radio que envió un reportero para entrevistarlas. El Valle del Silencio, tan acostumbrado a tragedias y dificultades, finalmente tenía algo hermoso de lo cual hablar. Un recordatorio de que incluso en los lugares más olvidados pueden ocurrir milagros. Gabino eventualmente se mudó del valle, incapaz de soportar las miradas de desprecio de sus vecinos. Nadie lo extrañó. Su partida fue vista como la justicia final, el cierre apropiado para alguien que había traído solo dolor a una criatura inocente. En las tardes, cuando el sol descendía detrás de las montañas pintando el cielo de naranja y púrpura, Remedios se sentaba en su silla en el patio mientras Canela pastaba cerca y Chucho roncaba a sus pies. Miraba el horizonte donde alguna vez solo había visto el recordatorio de todo lo que había perdido. Y ahora veía posibilidad. Veía mañanas por venir. Veía las visitas de sus nietos que Carlos había prometido traer. Veía la sonrisa tímida de Canela cuando le llevaba una manzana como sorpresa. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas tan brillantes que parecían estar al alcance de la mano, Remedios le susurró a Canela: «Dicen que Dios envía ángeles cuando más los necesitamos. Nunca esperé que el mío tuviera 4 patas y un alma más noble que la de muchos humanos que he conocido». Canela rebuznó suavemente, un sonido que en el silencio de la noche sonaba casi como una canción, y presionó su cabeza contra el hombro de Remedios. En ese momento, en ese lugar olvidado del mundo, donde el dolor había sido tan abundante, existía algo puro y perfecto. Amor sin condiciones, gratitud sin palabras, y la comprensión profunda de que a veces la salvación llega de las fuentes más inesperadas. Los habitantes del Valle del Silencio todavía cuentan esta historia. La cuentan a sus hijos y nietos. La cuentan a visitantes que pasan de camino a otros lugares. Y cada vez que la cuentan, recuerdan mirar a los animales con nuevos ojos, recordando que en el corazón de cada criatura puede habitar una grandeza que nosotros, en nuestra arrogancia, a menudo no vemos hasta que es demasiado tarde, o, si somos afortunados, justo a tiempo.